Domingo del mes y hoy es el día del padre y quisiera saber cuántos papás hay aquí. Levante su mano, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 por ahí más o menos, papás, ¿verdad? Unos son papás, otros son, dicen que papacitos, ¿verdad? Sí, pero en así de los jóvenes, yo soy papá, no soy papá, pero soy papacito. Pero queremos felicitarlos, queremos felicitarles a ustedes porque hoy es el día del padre y yo sé que los van a apapachar, los van a atender bien, los van a cuidar. Y quisiera el día de hoy compartir una pequeña enseñanza de meditar y reflexionar en relación a lo que es un papá, lo que es la responsabilidad de ser padre. Y a lo mejor alguien va a decir, bueno, pues yo no soy papá, pero soy hijo. Bueno, yo creo que la palabra como quiera a todos nos llega de una manera muy especial. Y a lo mejor si tú eres la mamá espiritual de tu casa, te conviertes también en un padre. Y también esto es importante que puedas aprender y puedas saber lo que tienes que hacer. Y también como hijo, la responsabilidad. Entonces, creo que todos hoy podemos estar aprendiendo lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas, ¿sí? Qué importante es ser papá. Qué importante es entender el rol de un padre. Algunos ya no tienen un papá el día de hoy. Algunos a lo mejor no tuvieron ese papá, esa figura paterna por alguna situación en su familia, en su casa. Pero les decía al inicio, todos nosotros tenemos un Padre celestial. Y si hoy hablamos de lo que es un padre, bueno, tengo que pensar en Dios, porque muchas veces cuando hablan de papá, ay mi papá, bueno, a lo mejor el papá que terrenal no ha sido el mejor que tú considerabas, pero el Padre celestial, de ese no nos podemos quejar, porque Él permanece y está fiel con nosotros en todo momento. Y cuando hablamos de ese Padre celestial, tenemos que entenderlo de esa manera, porque un padre es un dador de vida. En el Salmo 139, versículo 13, vamos a ver algunos pasajes. Hoy no vamos a estar verso a verso como otras ocasiones, pero vamos a ir aprendiendo algunas ideas. Pero el Salmo 139, 13 dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y esto habla de la función de nuestro Padre celestial, nuestro Dios. Isaías 64:8, Isaías 64:8 dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Y una vez más, esto me habla de Dios como nuestro Padre, un Padre que nos ha dado la vida. En el caso de nuestro Padre celestial, es un Padre que nos ha formado, que tiene un propósito para cada uno de nosotros y que le pertenecemos. El Salmo 100, versículo 3, Salmo 100, capítulo 3, dice de esta manera: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y luego me dice: pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y una vez más, todo esto tiene que ver en relación a lo que papá Dios es para con nosotros. Ahora, esta responsabilidad de padre que Dios tiene, se las ha dado a ciertos hombres el día de hoy. Algunos son jóvenes y un día llegarán primeramente Dios a ser padres, pero quiero que puedas entender que si tú eres papá el día de hoy, el ser papá es una gran responsabilidad que Dios te ha dado. Y el día de hoy tengo que decirte, si eres padre es porque tienes hijos. No hay otra manera. No hay otra manera de ser padre
si no es a través de que tienes hijos. Y la pregunta que podíamos hacer o meditar el día de hoy, más bien vamos a meditar en él, es: ¿y por qué Dios te ha dado hijos? Hay una gran responsabilidad. A veces no es fácil poder de repente escuchar a una familia, a veces conocidos, que se casan y tienen años y no pueden tener hijos. Pero los que tienen el privilegio y la dicha de ser papá, la pregunta de hoy que yo quisiera llegar a ver es: ¿por qué Dios te ha dado hijos a ti? ¿Y cuál es tu responsabilidad ante esa capacidad que Dios te ha dado? En el Salmo 127, versículo 1 y 2. Mira lo que dice el Salmo 127, 1 y 2. Es un salmo que a mí me encanta por lo que dice en relación a la cuestión del padre, de ser un padre. Dice así: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Quién trabaja en una casa o quién edifica una casa? Papá y mamá, son los padres. Pero si Dios no está en medio de este matrimonio o de esta familia trabajando, igual a lo mejor estás en un hogar donde ya no está papá o ya no está mamá, pero tú estás ahí. Lo importante es, dice ahí: si Jehová no edificare la casa, es en vano los que trabajan y los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, es en vano vela la guardia. Dice: por demás es que os levantes de madrugada y que vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Y esto es importante. Hay un mensaje especial para la iglesia como familia, especial para los papás. Dios tiene que ser el centro en tu familia y el que cuide y el que guarde tu casa. Si Dios no está en medio de todo, todo lo que hacemos es en vano. Es en vano que te levantes temprano a trabajar, que te desveles, que te canses, que te esfuerces, que vayáis tarde a reposar, dice ahí, porque estuve todo el día trabajando. Todo esto es en vano, porque lo importante es que Dios pueda edificar cada uno de nuestras casas. Y yo quiero decirte, hoy quiero hablar, me voy a enfocar directamente a los padres. ¿Sí? Si de repente no menciona a la iglesia, no se sienta mal, la palabra como quiera la vas a poder tomar para ti. Pero yo quiero hablarte a ti, papá. Tienes una gran responsabilidad. Y les digo algo, no es regaño, pero creo que nos falta mucho de tomar el lugar que nos corresponde como padres dentro de la iglesia. Hay una gran responsabilidad. Tú lees la Biblia y te vas a dar cuenta que Dios siempre pensó en el hombre como cabeza, como responsable, como dador para el ministerio, para el servicio, para todo. Y de repente algo ha pasado, porque hay más. La otra vez cuando fue el Día de las Madres, pasen las mamás y ¡fum! Se llenó todo esto, ¿verdad? Cuando de repente, y los papás, de repente hay menos papás. Y sirviendo, a veces hay más mujeres que hombres sirviendo. Y creo que eso es importante que lo podamos meditar el día de hoy, porque si tú eres papá, hay una gran responsabilidad que tienes, tanto en tu familia, tanto con tus hijos y tanto en el servicio de Dios. Y la idea es esa, que hoy Dios pueda hablarnos y nos pueda enseñar la importancia de que Él esté en medio de mi vida para poder hacer lo que Él quiere. El propósito, la voluntad es lo que Dios quiere hacer en ti. Así que esta fue una pequeña introducción. Oremos y pongamos el tiempo en las manos de Dios. Y yo te digo a ti, papá, dile a Dios: háblame en esta mañana, háblame el día de hoy y enséñame lo que me tienes que decir. Papá Dios, te damos gracias, gracias. Primeramente gracias porque tu amor está sobre nosotros. Primeramente gracias porque nos permites venir en esta mañana a estudiar tu palabra. Te hemos cantado, te hemos alabado y ahora venimos, Dios, para escuchar y entender lo que tú tienes para con nosotros. No queremos, Dios, simplemente pasar este momento, sino queremos que tu palabra pueda transformar nuestra vida. Así que el día de hoy te pedimos que tu Espíritu Santo esté sobre nosotros, que nos puedas hablar y nos puedas
pues mostrar tu voluntad a través de lo que tú tienes para nuestras vidas, Dios. Así que toma el control, háblanos, enséñanos a cada hombre, a cada responsable de lo que tú quieres para nuestras vidas, que podamos entender el mensaje de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Tres cosas primordiales, voy a hablar hoy, tres cosas que tenemos que aprender de por qué Dios me ha dado hijos, o lo que debo de cumplir como propósito por lo cual Dios me ha dado hijos. El primer propósito es para estar con ellos. Ahorita lo vamos a ver. Lo segundo, para orar con ellos. Y el tercero, para aprender con ellos. ¿Sí? Veamos el primero, estar con ellos. Uno de los propósitos por el cual Dios nos ha dado hijos, pues es para estar con ellos. Es increíble, pero hoy vemos muchos niños abandonados. Es increíble, a veces cuando uno escucha en las noticias que se encuentran un niño en, no sé, en un parque, a veces en la basura, uno a veces se pregunta, ¿cómo puede alguien llegar a hacer algo así? Pero el abandono de los hijos es algo muy común el día de hoy. Estaba viendo un artículo y dice que México ocupa el segundo lugar de abandono en el área de paterno infantil. O sea, es muy común que de repente el hombre se va de la casa, deja a los hijos y la mujer es la que se tiene que hacer cargo. Y bueno, a veces las cosas no suceden bien en un matrimonio, a veces se separan, pero el problema que hay el día de hoy es que el papá se desobliga. Piensa que el momento que tuve problemas con mi esposa, con su esposa y se separan, esto también tiene que ver con los hijos, y lo que a veces más se burlan o se ríen, todo es, oye, ¿y la pensión? ¿Y cuándo? Y el problema es que vemos tantos hombres desobligándose de su responsabilidad. Y otra vez, no voy a hablar del matrimonio, estoy hablando como padres, acerca de los hijos. Y de repente ese abandono de repente va más allá, porque a lo mejor en tu casa o en tu caso no hay un abandono porque tú estás con ellos, y si estás aquí ya estás con tus hijos probablemente. El problema es que aunque tú estás en tu casa y tus hijos están en su casa, puede estar habiendo de repente un abandono moral. ¿Y qué tiene que ver? ¿Cómo es un abandono moral? Es alguien en el cual está en su casa, pero de repente el papá empieza a perder, o no hay más bien una acción de ser un instructor o alguien que educa en su casa. Normalmente lo vi yo en mi vida de cierta manera, pero el que está siempre al tanto de la escuela y todo es la mamá. La tarea, pues la mamá. La que está ayudando es la mamá normalmente. ¿Por qué? Pues el padre está trabajando y lo entendemos. Pero creo que el padre tiene una importancia en la formación del infantil o del niño, en la cuestión de una formación intelectual, de su carácter, de una formación de educación. Y el hombre, tengo que entender que es parte importante de esta manera. Y bueno, y otra también puede ser que está en tu casa y todo, pero hay puede haber un abandono económico, a veces de vestimenta o de vivienda también. ¿Por qué? Porque a lo mejor no cumples los problemas. Ahora, perdón, las necesidades. Ahora, el problema es que, les decía, no solamente esto lo puedo ver en orfanatos, en diferentes casas, sino que muchas veces puede estar en el hogar de nosotros. Y yo tengo que entender que como padre hay un propósito. Todos daremos cuenta un día delante de Dios, ¿sí o no? De todo lo que hacemos, de todo lo que hablamos, de todo lo que pensamos. La Biblia así nos lo dice.
Y un día, hombre, darás cuentas por tu esposa. Un día darás cuentas ¿por quién? Por tus hijos. Y por todo lo que haces. Y mira qué es lo que Dios pide para ti. Vamos tantito ahora al libro de Deuteronomio, capítulo 4. Leamos a partir de versículo 9. Deuteronomio, capítulo 4, versículo 9 dice de esta manera, dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Este versículo es tan claro para nosotros que lo que Dios nos quiere decir. ¿Qué es lo que ellos habían visto? Pues habían visto cómo Dios los sacó de la esclavitud, cómo Dios los llevaba a una tierra prometida, cómo Dios tiene un propósito para cada uno de ellos. Bueno, la pregunta que yo te puedo hacer a ti, papá: ¿qué es lo que has visto que Dios ha hecho contigo? ¿Cómo Dios te ha salvado? ¿Cómo Dios, algunos de ustedes hoy están aquí y Dios los rescató, no sé si del alcoholismo, los rescató a lo mejor de una situación, de un vicio, de un problema? A lo mejor hoy no estarías en tu casa si no fuera a través de Dios. Y tú has visto cómo Dios te ha bendecido, cómo Dios te ha prosperado, cómo Dios, desde que estás con Él, nunca te ha dejado. Al contrario, has visto la mano de Dios. Bueno, eso que tú has visto, lo que Dios ha hecho en ti, dice ahí: guarda tu alma con diligencia. A lo que se refiere es que yo no debo de olvidar, como hombre, como padre, lo que Dios ha hecho en mi vida. Y otra vez, cómo te ha perdonado, cómo te ha rescatado, cómo extendió su mano para sacarte del lugar donde tú te encontrabas, cómo llegó el evangelio a tu casa, cómo a lo mejor estabas metido en el alcoholismo, en la drogadicción o en algún otro problema o dificultad, o a lo mejor de una enfermedad, no sé de dónde, pero tú sabes de dónde Dios te ha sacado. Entonces dice ahí en el versículo 9, dice: ni se aparten de tu corazón, o sea, no te olvides de ella todos los días de tu vida. Antes bien, dice ahí, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y creo que aquí es donde muchas veces fallamos, porque estoy acostumbrado a que yo mando a mis hijos a la escuela para que allá le enseñen. Ve a la escuela para que seas alguien en la vida. Ve a la escuela para que te vaya bien. Y mandas tú a tus hijos a que una maestra, un maestro, alguien más los eduque, los enseñe y los dirija en la cuestión académica. De repente vamos a la iglesia. Y cuando llegamos a la iglesia, como ahorita, los niños pasen a su salón de clase y el maestro o la maestra es el que les enseña la historia, les enseña la Biblia, les enseña lo que tienen que aprender. Pero la pregunta te la voy a hacer a ti: ¿cuándo fue la última vez o cuándo has hecho esto que tú te sentaste con tu hijo, con tus hijos y le enseñaste la palabra? ¿Cuándo fue la última vez que tú te sentaste y le enseñaste el evangelio? Que tú puedas decir: mi hijo conoce a Cristo porque yo le prediqué. Sí, a lo mejor ha estado desde muy pequeño en la iglesia, pero yo lo traía y le empecé a hablar de un versículo. Yo le enseño este versículo para que se lo memorice. Ahora, no digo que no lo hace, pero muchas veces que lo hace la mamá. A veces llega de trabajar y te dice la mamá: ándale, dile a tu papá el versículo que aprendiste el día de hoy. Y te lo dice. Ay, qué bonito. Y yo entiendo que es un equipo de trabajo, el hombre y la mujer, pero el hombre es el responsable delante de Dios de enseñar la palabra a sus hijos. Ahora de repente hay un problema.
que muchas veces el hombre, el padre, no conoce la palabra. Y si no la conoce, tampoco puede enseñársela a sus hijos. Y tienes que entender que esta es tu responsabilidad. Ahora, estamos leyendo la Biblia. Yo no estoy diciendo o medité ¿qué podemos encargarle a los hombres que hagan porque no tienen nada que hacer en su casa? No, tienen muchas cosas que hacer. Trabajan, vienen cansados. Yo entiendo todo eso. Pero la Biblia me enseña que la responsabilidad del hombre es enseñarle la palabra a sus hijos. Es más, no solamente a sus hijos, sino a quién más. A los nietos, dice, a los hijos de tus hijos. Eres responsable de enseñarlos, de sentarlos y decirles, te voy a contar una historia, quizá cuando están muy bebés. Quizás le puede decir, mira lo que Dios dice. Pero es la responsabilidad que nosotros tenemos y debemos hacer, y no podemos estar ausentes. Hombres, es nuestra responsabilidad enseñar a nuestros hijos. No le puedes dar ese cargo a tu esposa. Sigamos leyendo versículo 18. Dice, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las trataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Todo esto tiene que ver con conocer la palabra, tiene que hablar de ponerla en práctica, y tiene que ver con que sea parte de nuestra vida. O sea, no podemos nosotros decir, bueno, nada más el domingo hablamos de Dios y todos los demás días de la semana y nos acordamos de Él. No, tiene que ser algo constante. Verso 19. Y las enseñaréis a vuestros hijos. ¿Sí? ¿Qué dice ahí? Que tengo que enseñarla. Hablando de ellas, ¿de qué? Pues de la palabra, cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Esto me habla de que debe de ser siempre. Tú eres el responsable de saber si tu hijo lee la Biblia. Le voy a hacer una pregunta, le voy a hacer algunas preguntas, pero no vayan a contestar porque no queremos quemar a nadie, ¿verdad? Tú sabes, número uno, primero, si tu hijo tiene Biblia. A lo mejor tendría que preguntar primeramente, ¿tú tienes Biblia? Porque a lo mejor me van a sacar su celular. Aquí está, pastor. Bueno, ese no, ese es un celular, no es una Biblia. ¿Que ahí viene? Sí, pero mi pregunta, ¿tienes Biblia tu papá? Y va a decir, levante la mano, ¿qué papá no tiene Biblia para que sus hijos, su familia le regalen una Biblia el día de hoy, verdad? Y como comercial, afuera la estamos vendiendo, y usted sí, en la compra de una, llévese la otra, no se crea. Pero a lo que es, ¿tienen Biblia? ¿Eres el hombre de la casa? ¿Tienes una Biblia? La segunda es, ¿y tu hijo tiene Biblia? Si no, hay que comprársela. La tercera es, ¿lee la Biblia? ¿Cuándo le has preguntado a tu hijo, qué te dijo Dios hoy? ¿Qué te habló Dios hoy? Porque otra vez, entendamos, a veces confiamos tanto y descansamos tanto en que mi hijo va a la iglesia, va al culto de jóvenes, va a escuelitas, le hablan, pues se mete su Biblia ahí debajo del brazo, va con nosotros, somos cristianos. Ya, eso me da tranquilidad, y eso no te da tranquilidad. La pregunta es saber si él conoce, si está entendiendo lo que dice la palabra, si tiene una relación con Dios constantemente. Ahora, lo que me llama la atención, porque no quiero que ahora llegues a tu casa, ya ves lo que Dios nos habló, cómprate una Biblia y ponte a leer y memorízala. No, porque dice en el versículo 19, y la enseñarás. Esta es nuestra responsabilidad, de enseñársela.
En otras palabras, escucha bien, porque tampoco es ser un maestro y dar una clase, sino me habla de ser modelo. Me habla que tú como padre tienes que ser el modelo que tu hijo vea de lo que es un cristiano. Y aquí empieza a ser más fuerte la responsabilidad. Porque es muy fácil decir, no, mi hijo, usted no ve a los hombres, usted ve a Dios. Puesto los ojos en Jesús, a Él véalo, porque Él nunca falla. Sí, pero Él tiene que ver a alguien, y a quien tiene que ver es a papá. Y tiene que ver cómo su papá ora, y cómo su papá lee la Biblia, y cómo su papá se comporta en la iglesia, y cómo su papá sirve en la iglesia, y cómo lo que su papá hace, ¿para qué? Para que él pueda hacer lo mismo. Si yo quiero que mis hijos, o en caso mío son mis hijas, que puedan tener una buena familia cristiana, ¿qué tienen que ver en mi casa? Es una familia, ¿no? Cristiana. El modelo a seguir. Si algo nosotros le hemos enseñado a nuestras hijas, y mi esposa le dice cada rato es, vean cómo nos llevamos tu papá y yo, vean cómo hay ese amor en nosotros, cómo tememos a Dios. Busquen a alguien que ame a Dios de la misma manera. Eso es lo que buscamos. Pero no podemos nosotros. Mis hijas aquí están. Imagínense yo predicando esto y en mi casa viviendo de otra manera, o predicando de Dios y en mi casa viviendo desenfrenadamente, desordenadamente, hablando del amor y estar peleando con mi esposa. Ellos mismos van a decir, esto no tiene congruencia, esto es falsedad. ¿Y qué va a hacer? Que cuando tengan oportunidad de irse de la iglesia se van a ir. Pero cuando el padre está viviendo la palabra, está tratando de agradar a Dios, nos equivocamos todos, fallamos todos, me equivoco yo mucho también, pero el tratar de enseñarles cómo se vive para Dios es lo mejor que podemos hacer. Jesús mismo nos enseñó esto. Por ejemplo, mira, vamos a Juan capítulo 13, del 13 al 15. Porque Jesús también ha sido un modelo para seguir para nosotros. Juan 13:13, hablando cuando Jesús está en la última cena y lava los pies a sus discípulos, dice: vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué es lo que tengo que hacer como padre? Un modelo, un ejemplo. Ellos tienen que ver que el mayor, no mayor, como el modelo a seguir en mi vida o en mi casa de cristiano, tengo que ser yo como padre. No dice mentiras, no habla mal, busca a Dios, ora, pasa tiempo, le enseñamos, o aprendo más bien del Padre, cómo en una cuestión difícil hay que orar para ver la mano de Dios como proveedor. Cuando alguien tiene un problema, oramos para que Dios resuelva. Eso es ser un modelo. El problema es que llegamos a la casa cansados y decimos: no tengo tiempo para estar con ellos. Es que vengo cansado, pastor, y híjole, a veces nada más lo que quiero es dormir. Sí, entiendo ese punto. Y con este calor y los trayectos, y si andas en camión está peor, o en carro, el tráfico, lo entiendo. Pero muchas veces pasamos más tiempo en el celular que con nuestros hijos. Llegamos y el celular, y ahí estamos. Y es un vicio que ahorita todos tenemos, ¿no? Ahí vamos. Y vemos lo que eras. Y a veces lo que más hacemos, déjale, les envío a mi hijo este video para que lo vea, ¿no? No digo que eso sea malo, pero creo que mi prioridad es poder pasar
tiempo con ellos. De repente tengo que aprender que mi trabajo es importante, pero más importante son mis hijos. Y yo dedicarle un tiempo para estar con ellos. Un día, un rato, un momento. No solamente, de repente decimos, pues es que, por ejemplo, el domingo vamos a comer todos en familia. Y ahí comemos y ya cada quien hace sus actividades. Eso no es pasar tiempo con tu hijo. Pasar tiempo con tu hijo de repente podría ser ven, vámonos. Vente, no digas a nadie, vamos a echarnos una hamburguesa tú y yo. Y estar con él o con ella solas y decir, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido en la escuela? ¿Qué tal? ¿Qué quieres estudiar? ¿Qué tal el trabajo? Oye, y no hay nadie que te gusta. Y a veces, no, yo no quiero que me hable de eso. Es algo normal, natural. Pero es importante que ellos te externen lo que estás diciendo, lo que están pasando. Que puedas quizás decirle, oye, ¿y qué te ha estado diciendo Dios en estos últimos días? ¿Has leído la Biblia? Y que no vaya a ser que diga, no papá, no he tenido chance. Y que digas tú, ya somos dos y yo tampoco. Pues no, así no es, ¿verdad que no? O sea, la idea es de que es que no tuve oportunidad. Bueno, te voy a compartir lo que Dios me estuvo hablando esta semana. Qué importante es aprender a cansar, a confiar, a depender de Dios y no sé, explicarle. Y que Él pueda ver que tú eres un ejemplo. Quizás tienes que llegar y apagar tu televisión y verla, y dejar de ver la serie o ver el partido o ver lo que te llama la atención para pasar tiempo con ellos. Entonces, lo más importante de lo que yo tengo que hacer es pasar tiempo con mis hijos. No hay otra más que pasar tiempo con ellos. Mi segunda responsabilidad es orar con ellos. Si es importante hablarle a mis hijos de Dios, ¿cuánto no será importante hablarle a Dios de mis hijos? ¿Por qué? Hermanos, estamos viviendo tiempos muy difíciles. Ya a veces nos hemos acostumbrado, pero violencia, maldad, perversión. Hoy lo de la inmoralidad sexual está muy fuerte. Está metido en las escuelas, en los trabajos, condición de inmoralidad al más no poder. Relaciones sexuales, olvídense, ¿no? Todo esto ha crecido bastante. Y nuestros hijos están expuestos a eso. De repente puede estar pasando tu hijo por una cuestión donde esté siendo atacado y se sienta vulnerable ante un acoso de una persona o alguien del mismo sexo que lo pueda llevar a confundir y que tú puedas perderlo todo a través de que no estuviste con ellos, no les enseñaste lo que Dios quiere, incluso que no estés orando con ellos. Yo necesito orar por mis hijos. El problema es que muchas veces no sabemos cómo orar. Puedo pedir que ores por tus hijos y de repente pues, Dios bendícelos. Te pido por mi hijo, bendícelos. Y te pido que ayúdales y bendícelos. Y la mejor, la petición más común es que tengan una buena pareja, ¿sí? Que sea un hombre de Dios, que sea una mujer de Dios, y bendícelos. ¿Y qué más oro? ¿Qué más oro por ellos? Bueno, ayúdale en su carácter y bendícelos. Ayúdales en la escuela, en el trabajo y bendícelos. Y de repente nos quedamos hasta ahí. Y el problema es que muchas veces no sé orar. Si tú agarras los salmos hay muchas oraciones que puedes tomar para poder emplear con cualquier persona y puede ser a través de tus hijos. Pero mira, veamos un tipo de oración, un modelo de oración que pudiéramos emplear con nuestros hijos. Colosenses 1:9, primera carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 9 y 10. Primera carta a los Colosenses 9 y 10 dice así:
Por lo cual también nosotros, esta es una oración que hace Pablo sobre la iglesia, desde el día que los oímos, no cesamos de orar por vosotros. Y me dice 3 peticiones. Dice, y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. 3 peticiones que tú puedes subrayar aquí. La primera es que sean llenos del conocimiento de su voluntad. En otras palabras es, Señor, que conozcan tu voluntad. Es una petición que podemos hacer. La segunda, que te agraden en todo, que vivan en santidad. Y la tercera, que te conozcan a ti. 3 peticiones sencillas que tú puedes orar por tus hijos. La primera tiene que ser o tiene que ver con que te conozcan o conozcan tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pues que sean salvos primeramente. La pregunta es, ¿tus hijos son salvos? Hay una gran diferencia entre alguien que viene a la iglesia y alguien que es salvo. Hay una gran diferencia. A veces hemos llegado a pecar viendo el comportamiento de una persona y llegamos a decir, para mí que esa persona no es cristiana. Y juzgamos de esa manera. ¿Cómo sabes que no es cristiana? ¿Por qué crees que no es cristiana? Pues por su comportamiento, porque por sus obras nos damos cuenta. El problema es que muchas veces como padres no queremos ver la actitud y la acción en nuestros hijos. Y probablemente todo lo que están haciendo te están mostrando que realmente a la mejor no son ni cristianos. ¿Qué tengo que hacer? Pues orar con ellos, enseñarles la palabra, orar a solas. Y la oración tiene que ser esa: Dios, que conozcan tu voluntad, que mi hijo pueda saber cuál es el propósito para su vida. Como padres muchas veces no sabemos cuál es lo que Dios quiere hacer con nuestros hijos. Y no lo sabemos porque no se lo pedimos, no se lo preguntamos a Dios. ¿A dónde lo quiere llevar? Por eso muchas veces nuestros hijos nos llegan a comentar algo: oye, ¿cómo ves, papá? Quiero hacer esto. Y uno se queda así como que y decimos, pues ora a ver qué Dios te dice. Cuando lo correcto es que oremos y veamos que Dios nos está hablando, porque a mí Dios me ha estado mostrando que Dios quiere para ti esto y esto y esto y esto. Pero no se trata que hagas lo que yo quiero, sino que Dios te lo confirme y tú estés seguro de lo que Dios quiere para tu vida. ¿Me explico? Eso es entender, que puedan conocer la voluntad de Dios. La segunda es que te agraden en todo. Y yo decía ahorita, eso es orar para que ellos vivan en santidad. Cada serie, cada película, cada lo que vemos el día de hoy está lleno de inmoralidad, de violencia, de brujería, de hechicería. Todo está envuelto a muchas cosas, muchas corrientes filosóficas, de humanismo, de metafísica, de ciencia, de lo que sea. Yo tengo que aprender y orar todos los días para Dios, que mis hijos sean hombres, sean mujeres temerosas de ti, que sean santos, apártalos del mal. A todos, la mayoría de los que estamos aquí, que somos papás, podemos decir que en nuestro tiempo, en nuestra escuela nos enseñaban o nos decían: ¿un cigarro? ¿Una cerveza? Y hay muchos cayeron porque un amigo los invitó, en una fiesta los invitó. Y era como que, ya estamos grandes. Bueno, si hoy a lo mejor, se oye mal, pero si hoy fuera nada más cerveza y cigarro, dijéramos, pues puede estar más tranquilo. Pero hoy les ofrecen tantas cosas
que ni te imaginas. Y necesitas estar orando, o necesitamos estar orando por ellos, para que Dios ponga un cerco de sus vidas, ponga el temor en sus vidas, y ellos sean guardados para que vivan en integridad para Dios. Ahora, si ellos viven en santidad, como padres, vamos a quitarnos muchos dolores de cabeza. Tengo que entender. El problema es que a veces solapamos. A veces tú dejas que tu hijo, que tome. No, que no pasa nada. No, siento que no es pecado, que tome. Que vaya, no importa, no es pecado. A veces hasta es que le gusta a una muchacha que no es cristiana. Déjalo, que se dé cuenta de lo que es bueno y lo que es malo. Y que, ¿seguro? Papá, Dios te dice claramente que tu hijo no puede andar con alguien que no es cristiano, cristiana, y tú lo permites. Amas más a tu hijo que a Dios, y ese es un problema. Cuidado con lo que estás haciendo. Pero no puedes permitir. Lo vimos hace una semana, lo vimos en los martes. No porque ya viene a la iglesia la muchacha que le gusta a tu hijo, o el muchacho que le gusta a tu hija, quiere decir que ya tienes permiso de que pueda andar. Eso no es bíblico. Es que como que le gusta la iglesia, ella quiere empezar a venir y la veo muy contenta. Eso no es. Discúlpame, bíblicamente no es así. O sea, Dios nunca les dijo a su pueblo: vayan a otras naciones, tomen sus mujeres y convénzalas y conviértanlas, y cuando las hayan convertido, ahora sí. No, Dios les dice: nunca pongas tus ojos en alguien que no es del pueblo. Y dijimos en esa predicación, no me voy a meter en esa predicación, pero no puedes, papá. Bueno, voy a orar a Dios a ver qué Dios quiere hacer. No, tú tienes que decir no. Pero es que no. ¿Qué crees que Dios diga? Que no, porque su voluntad es que no. Y esto es que te agraden en todo. Y la tercera petición que puedo estar haciendo por mis hijos es que te conozcan a ti, que puedan conocer a Dios, a su Hijo Jesucristo, nuestros hijos. Muchos de nosotros tuvimos un privilegio. Bueno, yo no tuve, ustedes tienen un privilegio a lo mejor, de haber nacido en un hogar cristiano. Y toda su vida, su línea es la iglesia. Pero tengo que volverte a decir, el venir a la iglesia no hace a alguien cristiano. Y tú tienes que asegurarte que tu hijo conoce a Dios, que ellos puedan aprender a tener una relación con Dios. Es más, pregúntale a tu hijo: ¿conoces a Dios? Sí. ¿Cómo te habla? ¿Qué te dice Dios? Más cuidado con sus respuestas, ¿no? No, papá, es que yo con Dios tengo una relación muy diferente. O sea, yo empiezo a sentir algo y empiezo a sentir rico, así como que bonito, y así a Dios a mí me habla. Así no habla Dios. Porque Dios habla a través de su palabra. Y tengo que saber que puedan tener una intimidad en su palabra, en su amor. Algo como iglesia, nosotros enseñamos en la iglesia a hacer un devocional. Sí, estamos al tanto de siempre a ver tu devocional. ¿Lo hiciste? ¿No lo hiciste? ¿Qué te dijo Dios? Los papás tenemos que estar ahí. El problema es que si no lo hacemos, ¿cómo le exijo, verdad? Ahora, yo necesito estar intercediendo, orando constantemente. En primer libro de Crónicas, capítulo 19. Ay, se me olvidó poner el versículo. Bueno, lo voy a leer porque es en otra versión como quiera. Está orando David por su hijo.
Y en esta versión, voy a leerlo nada más, dice de esa manera: dale a mi hijo Salomón el deseo de obedecer de todo corazón tus mandamientos, leyes y decretos. Y esa es la oración que podemos hacer con nuestros hijos. Dios, yo te pido que tú pongas en mi hijo o en mi hija el deseo de obedecerte en todo, tus mandamientos, tus leyes y tus decretos. Que todo lo que tú has dicho, ellos lo puedan hacer. Entonces, lo primero tiene que ver con estar con ellos. Lo segundo tiene que ver con orar con ellos. Y lo último, el último punto es: tenemos que aprender con ellos. Dice Proverbios 22:6. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Este mismo versículo en la traducción del lenguaje actual dice: educa a tu hijo desde niño, y aun cuando llegue a viejo, seguirá tus enseñanzas. Me gusta esto porque normalmente usamos este versículo para los niños y en relación a la escuela bíblica o las escuelitas dominicales, donde no, instruye a tu niño, llévalo a la iglesia, y cuando lo ha aprendido, aun cuando fuera viejo, nunca se le va a olvidar lo que aprendió. Y creo que muchas veces hemos ido a lo mejor en un taxi, con alguien platicando, y le has hablado de Dios, y muchos te han dicho: cuando yo era niño me llevaban a una escuelita. Cuando era niño estuve en un campo de verano, y me acuerdo algo que me enseñaron. Pero a lo que me habla el versículo es: educa a tu hijo desde niño, y aun cuando llegue a viejo seguirá tus enseñanzas. O sea, es educar, es enseñar, pero no solamente es decirle, sino que es aprender juntos con ellos. Vuelvo a decir, el papá debe de ser un ejemplo. Quizás lo que más a lo mejor pudiéramos aprender, o algunos ejemplos de esto, puede ser de repente en la cocina con las mamás, ¿no? Que hacen una manera de guisar y una manera de cocinar o algo. ¿Y por qué cocinas así? ¿O por qué lo haces así? Y muchas veces llegan a decir: pues, así lo hacía mamá. Lo vi de ella, lo aprendí de ella y lo hacemos así. No sé, algo tan sencillo como hacer un huevo. Algunos le ponen sal, otros no. Algunos le ponen sal al principio, otros al final. Unos lo hacen así, unos lo hacen allá. ¿Por qué lo hacen diferente? Así nos enseñaron, así lo han hecho siempre. Hubo alguien que les dijo cómo, lo vieron y lo han practicado por toda su vida de esa manera. Lo mismo tiene que ver con Dios, en relación a que el padre no le debe decir a su hijo: ve y busca a Dios. El padre le puede decir a su hijo: quiero que vayas a la iglesia. Pero le dice que va a la iglesia. ¿Por qué? Porque el padre, ¿a dónde va? A la iglesia. El padre le puede decir a sus hijos: quiero que vayas al culto de jóvenes. Porque el padre va a la reunión de varones. Gol, ¿verdad? Y de una vez. Los varones tienen que tener su reunión, sus pláticas, sus enseñanzas. Nuestro hermano Arturo, nuestro hermano César trabajan en esta área con ustedes y tienen que estar ahí. Es una responsabilidad. Entonces, creo que es importante que tú puedas entender que eres ejemplo. Lo más fácil decirle como padre a nuestros hijos: no pongas tu mirada en mí, a mí no me veas. Ve a Dios. Pero la idea de ser cristiano es aprender juntos. Uno de los que repente hemos platicado, una de las cosas que nunca nos enseñan, bien raro en la iglesia, es a orar. No sé cómo orar. Así como me hablas a mí, así háblale a Dios. Ole, vais a orar.
así a muchos nos mandaron, ¿no? Y muchas veces hacemos lo mismo con nuestros hijos. O usted pídale a Dios. Pero ¿cómo? Vaya allá y póngase a hablar, hable con Dios. Cuando lo correcto es, ven, si es de rodillas, vamos a ponernos de rodillas. Si no, siéntate, dame la mano y yo voy a orar y quiero que escuches cómo platico yo con Dios. Vamos a orar. Y empiezas a orar y el niño empieza a escuchar cómo oras. Ahora, de repente pareciera que esto es para un niño de 5 años, 6 años, pero puede estar en la prepa o puede estar en la universidad y le puedes decir, ¿ya le pediste a Dios? Mejor te va a decir, es que no sé cómo orar. Bien, mijo, véngase, vamos a orar. Y quiero que escuches cómo yo voy a empezar a orar, porque quiero que veas cómo yo platico con Dios y cómo le puedo pedir a Dios. Y es algo tan sencillo. Mira, oremos y empiezas a orar. No es algo solamente para alguien que está empezando. La segunda, dile un día, agarra a tu hijo y decir, a ver, vamos a orar 15 minutos. Quiero que tú me dirijas en la oración. Tú como papá dices, yo no voy a orar. Quiero que tú ores el día de hoy. Y vas a ver, al escuchar qué tipo de oración y relación tiene tu hijo con Dios. A lo mejor te va a decir, no sé cómo orar. Es ahí donde tú tienes que entrar y decir, por eso hice este ejercicio, porque yo quería enseñarte a que oráramos juntos. Y lo agarras y lo enseñas y le enseñas a orar. ¿Sí me explico? Al punto en el que yo quiero enseñar que somos ejemplo. Y esto me habla de enseñarles. Esto me habla de criarlos. Vuelvo a decir, tu devocional, dime qué te dijo Dios hoy. Háblame de qué te he estado hablando, qué libro estás leyendo en la Biblia. Ahora, hay que ser bien a uso porque nuestros hijos nos dan vuelta. No, estaba leyendo Salmos, sí, pero ya cambié a Proverbios y ahorita como que quiero irme a Efesios y apenas voy a empezar un libro. Bueno, pues háblame del día de ayer, ¿no? ¿O cuál fue el último libro que hablaste, que leíste? Efesios, ¿qué te dijo Dios? A ver, dime, explícame qué te dijo Dios en Efesios. Tienes que estar con ellos. Dice Efesios 6:4. Efesios 6:4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y este versículo les encanta hasta aquí a los hijos. Aquí es donde los hijos dicen amén. ¿Estás oyendo, papá, mamá? No me provoques a ira. Si no quiero limpiar mi cuarto, no te enojes ni me hagas enojar a mí tampoco. ¿Verdad? Si no quiero trapear ni barrer, me estás provocando a ira y eso no es bíblico, mentira. Dice, no los provoquéis a ira a vuestros hijos. Y luego dice, sino criadlos en ¿qué? Sopas, ¿verdad? Disciplina y amonestación del Señor. Hoy la sociedad te dice, no, deja que el niño decida y haga lo que él quiera. No puede hacer eso. Tienen sus derechos, deja que se expresen. Es que me gritó, se está expresando. Hay libertad de expresión, pero me está faltando el respeto. Deja que Dios trate con él. No, eso no dice la Biblia. Es que ay, se viste mi hijo bien raro, ¿no? Mira cómo se viste. Déjalo. Él puede hacer lo que quiera. No. ¿Por qué no? Porque soy responsable ante Dios de mis hijos. Tú como padre tienes la responsabilidad de disciplinarlos o criarlos en disciplina y amonestación. Eso no se te ve bien. Así no quiero que te vistas, así no quiero que te peines, no te vas a hacer esto, no vas a hacer lo otro. Claro, con un fundamento, el por qué, ¿no?
Tienes que saber por qué una cosa sí, por qué otra cosa no. El dejar que tu hijo haga lo que quiera no es amor. Escúchame bien. El dejar que tu hijo haga lo que quiera no es amor. Proverbios 13:24. Aquí siento como que Dios quiere que les diga esto, no se crean. Hoy van a escuchar lo que les voy a decir. Dice Proverbios 13:24: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo. Entonces mañana a partir de las 4 de la mañana con el cinto, órale. No se trata de eso, sino que habla de pronto. Entonces, usted tiene el derecho, la obligación, el compromiso y la responsabilidad de corregir a su hijo. La pregunta que nos dicen, pastor, ¿y hasta cuándo? ¿Hasta qué edad? Pero mi hijo tiene 15 años, ¿ya lo puedo seguir corrigiendo? ¿Qué dice la iglesia? Que sí, 15 años todavía. Pero tiene 18, ya es mayor, bueno, 19, ya es mayor de edad. ¿Lo podemos ir corrigiendo? ¿Qué dice la iglesia? Ay, me encanta cuando todos dicen amén en esto, ¿verdad? Pero tiene 25 años, ya trabaja, ya acabó la carrera. Ya hasta es jefecillo ahí donde se metió a trabajar. Le puedo corregir y todavía le puedo dar. Cuando hablo de corregir no es como que eso no. Estoy hablando de que sienta la presencia de Dios, ¿verdad? ¿Le puede todavía dar? ¿Qué dice la iglesia? Caray, ya fueron menos. ¿Sí o no? Lo que diga el público. Si dice que no, de una vez ponemos reglas aquí. Claro que sí. ¿Hasta cuándo? Que ya está barbudo. Ya estaba, está más grande que yo, ya está barbón, ya. Dele. Y agárrelo en el nombre del Señor, agárrelo. Dele con la Biblia y dígale, ya que no la lee ni la estudia, le pido para que la sientas y dele un bibliazo para que se aprenda. Hasta el día en que salga y diga lo que dice la palabra, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Hasta ese momento, porque ahí es harina de otro costal. Ahí ya no tengo que corregirlo de esa manera. Ahora él me tiene que honrar y es diferente. Ahí es honrar a tus padres. Pero mientras esté en casa, duerma en la casa, coma en la casa, viva en la casa y todo en la casa, el Señor le ha dado el poder a usted. Amén, sí. Así como dice, Señor es santo, 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 decimos todos amén, amén, amén. Claro que sí. ¿No le gusta a mi hijo? Usted puede hacer su vida. No le estoy corriendo, pero la historia del hijo pródigo es muy buena. Hágala usted también. Nomás que el papá ya era más buena onda que yo. Aquel regresó y lo aceptó. Yo no creo que regresarle ahora a aceptarlo. Quién sabe, ¿verdad? Pero es ahí el corregir a tus hijos. Proverbios 29:15, ya voy a terminar. Proverbios 29:15. Y dice así: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido, ¿qué dice? ¿Se dan cuenta de algo que no dice más el niño? Porque alguien puede decir, está hablando de esos niños berrinches, que cómprame una paleta. No, y ahí está, ¿verdad? Tirándose y llorando en el mercadito, en la tienda, donde sea, ¿no?
No, dice, mas el muchacho, y aquí habla de los adolescentes jóvenes, quizás su hijo es grosero, quizás su hijo es mal educado, porque le faltó que usted fuera más estricto con él. Pero ¿cómo lo voy a hacer ahora? Pues como debe de ser, con amor, claro. Importante, no estoy tratando, incitando a golpear, lastimar, a dañar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque estoy hablando que daremos cuentas a Dios de lo que estamos haciendo. Y nuestro Dios no es así, sino es un Dios que es misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia, lleno de amor, pero que cuando es necesario, Él mismo nos va a disciplinar. Y Dios me dice, aquel que no corrige a su hijo es porque lo aborrece. Si tú no lo castigas, no le das, es porque lo aborreces. Si dices, ay, es que me da cosita, ¿cómo le voy a quitar el celular? Pues lo aborreces. Ay, ¿cómo lo voy a dejar sin que salga a la fiesta con sus amigos? Qué vergüenza, van a venir aquí, van a decir y, no, ándale, vete. No, la corrección es corrección. Si no hay permisos, no hay permisos. Ahí vienen todos los amigos, señora, señor, queremos pedirle a todos, dale permiso de ir a jugar y que esto y que el otro. ¿Y qué debe hacer uno como padre? Voltea con tu hijo y decir, diles por qué estás castigado, para que se le quiten las ganas de andar diciendo a él, vayan a pedir permiso por mí. Porque así lo hicimos muchos, ¿no? ¿O no? Levante la mano, ¿quién alguna vez lo hizo así? ¿Sí? Queríamos ir a jugar, no me dejaban y vayan con mi mamá, díganle. Llegaban todos ahí, ¿verdad? Algunas veces funcionó, ahí en misericordia, y otras veces no. Pero tengo que decir, o sea, es una realidad lo que estamos viendo. Proverbios 23, 13 y 14. Proverbios 23, 13 y 14 dice, no rehuses corregir al muchacho. Otra vez, no habla de niños, habla del muchacho. Porque si lo castigas con vara, no morirá. Ay, de repente yo veo a unos papás, ¿de acuerdo? Silencio, que hacen su hijo cada cosa y, ay no, ¿cómo le voy a pegar? No le va a pasar nada. Otra vez, no, el pastor nos predicó que golpeamos a los hijos, ¿verdad? No, amén. Todos los papás, y quiero que escuche la aplicación del domingo, ¿verdad? Sí. Pero si dice, no le va a pasar nada. ¿Por qué? Porque tampoco le vamos a dar para romperles la vara no, es corregirlos, no lastimarlos. Es corrección. Verso 14, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol, de la muerte. La corrección que tú hagas en su vida los vas a llevar a librarlos de esa muerte espiritual, alejado de Dios. Ahora, ahí me puede decir, pastor, ¿y a poco Dios así es con nosotros? ¿Dónde dice? Hebreos 12:6. Le voy a enseñar que sí dice. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina. ¿Y qué dice después? Y le soba y le agarra el cabello. ¿Dice eso? No, dice, y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces tengo que entender otra vez, no estoy hablando y estoy repitiendo, no estamos hablando ni de abuso ni de maltrato infantil, no, nada de eso, sino que estamos tratando de ver que cuando el hijo necesita corrección hay que corregirlo. Y la responsabilidad que tengo como padre de poder hacerlo. Ahora, yo quiero decirte, quizás no te sientes quizás el mejor padre del mundo. A lo mejor viendo y a veces me acuerdo de repente, porque una vez compartí con las hermanas y me decía, pastor, en vez de parecerse el Día de las Madres y que nos estaba motivando, nos regañó a todos que... Entonces, no quiero que hoy se parezca igual como el Día de los Padres, que están, en vez de una palabra de motivación nos está regañando, no, pero lo que yo quiero que podamos entender es que
quizás no nos sentimos como el mejor padre y hemos fallado. Yo no he orado con mis hijos y no les he enseñado la Biblia y no los he guiado y los he dejado que hagan lo que quieran. Es más, permití que anduvieran con alguien que no era ni cristiano, permití que hicieran cosas, que anduvieran en la noche, hicieran cosas indebidas. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Pues tienes que venir a Dios y pedirle que te ayude. Empezamos leyendo una porción de la palabra que decía: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no es el que hace la obra en tu vida, todo lo que estás haciendo va a ser en vano. ¿Le has fallado? ¿No has hecho lo correcto? Necesitas a Dios. Solamente Él nos puede ayudar. Solamente Él puede permitir que tus hijos un día estén buscando a Dios, amando a Dios, adorando a Dios, sirviendo a Dios, porque esa es tu responsabilidad como padre. No pueden permitir que le dices a tus hijos: vamos a la iglesia, no tengo ganas. Bueno, quédate. No puedes permitir eso. Eres responsable delante de Dios y tú tienes que tomar a tu hijo y decir: ven, buscamos a Dios, lee la Biblia. ¿No la has leído? Bueno, siéntate conmigo, lo vamos a leer juntos. Ponte a orar, no lo has hecho, ven, vamos a orar juntos. Soy responsable delante de Dios de tu vida. Algunos a lo mejor sirven aquí en un área de la iglesia. Igual, venga, agarre a su hijo, ayúdeme. Vamos a servir en la iglesia. Aprende a servir. Es lo mejor que podemos hacer para Dios. Pero tienes que permitir que Dios sea el que esté en medio de tu casa. Sería incongruente que tú quieras a que tu hijo sirva, trabaje, venga, busque, ore, lea y todo, y que tú no lo hagas. Ahora, hay casos, quizás en la iglesia, donde tu hijo sí lee, sí estudia, sí ora, sí viene, y tú no. Pero creo que para todos va a ser bueno que podamos aprender a tomar ese tiempo con Dios. Papás, tienes que estar con tus hijos. Tienes que estar con ellos en todo momento. Tienes que orar con ellos. Pasa tiempo orando y aprende junto con ellos de lo que Dios quiere hablar en tu vida.